Listos. Bueno, estimados estudiantes, muy buena noche para todos. Iniciamos haciendo un pequeño empalme, una pequeña retroalimentación de la clase pasada. Y empezamos a ver álgebra, ¿sí? Una de las ramas o disciplinas más importantes, no solo de las matemáticas, sino de toda la ciencia en sí. Pues, ¿por qué? Porque tiene muchísimas aplicaciones, ¿sí? Cualquier tema que ustedes quieran coger, independientemente del área, de diferente área del conocimiento, se puede relacionar álgebra o se debe relacionar álgebra. ¿Por qué? Porque el álgebra estudia cantidades desconocidas, ¿sí? Así como nosotros lo expresábamos hace 8 días. Y esas cantidades desconocidas se expresan mediante variables o incógnitas que pueden ser letras. Sin embargo, por ejemplo, cuando yo voy a la trigonometría o a la geometría, no solamente utilizo las letras, sino yo también ya podría utilizar otro tipo de alfabeto como el alfabeto griego. ¿Sí? Que ahí, por ejemplo, podemos llamar alfa, beta, lambda, epsilon. Por ejemplo, el número pi, ¿sí? También es una letra del alfabeto griego, una letra minúscula. Entonces, lo que estoy tratando, pues, de explicarles es que el álgebra lo que trata es de estudiar cantidades conocidas y desconocidas. Y como ustedes dijeron ahorita, realizar las operaciones básicas que hemos venido trabajando con aritmética, es decir, con los números normalitos. Entonces, ¿qué vimos la clase pasada? Vimos suma y vimos multiplicación. En el parcial, perfectamente, yo les puedo preguntar un ejercicio donde toque factorizarlo y después se pruebe su respuesta. Y ahí ya me demuestran que saben sumar y que saben multiplicar en álgebra. O sea que en el parcial no esperen que les salga sumar los siguientes polinomios, porque si yo les mando multiplicar un polinomio, es de lógica que ustedes ya tienen que saber sumar en álgebra. ¿Listos? Entonces, vimos suma de monomios, suma de polinomios, vimos multiplicación de monomios, multiplicación de polinomios. Les recuerdo, un polinomio es una expresión algebraica de dos o más términos. Entonces, ya con esto, muchachos, con ese breve, digamos, con esa breve sondeo temático, porque es que si yo quisiera profundizar, por ejemplo, en solo multiplicación algebraica, tendríamos para estudiar unos 2 años continuos, ¿cierto? De solo multiplicación algebraica, porque hay muchas cosas que estudiar, pero con lo que hemos visto, ya tenemos lo suficiente para empezar a trabajar el tema de hoy, que es factorización, ¿sí? Ese tema también es muy importante para todo digamos, todo ese proceso de formación que ustedes ven en la ingeniería, ¿sí? La factorización se utiliza como método de simplificación para algunas expresiones de tipo algebraico que necesitan resolverse, que necesitan, vuelvo y repito, simplificarse para llegar a un resultado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en cálculo del siguiente semestre, ustedes van a ver límites indeterminados, ¿sí? De funciones racionales. Ahí obligatoriamente tienen que saber factorizar, porque ustedes van a tener expresiones algebraicas y deben factorizar para reducir esa expresión algebraica y poder deducir el siguiente paso, ¿sí? Que es el cálculo del límite. Ahorita de pronto pues no me entienden mucho, ¿sí? Ya cuando vean ese tema, ¿sí? Se van a acordar, oiga, sí, el profe nos decía que tocaba saber factorizar. Entonces, este es uno de los temas, vuelvo y repito, que ustedes van a seguir trabajando durante el trayecto de su carrera. ¿Por qué? Pues porque no solamente lo van a ver en las ciencias afines a la matemática, sino también dentro de la programación, por ejemplo. Bueno, entonces, el tema de hoy, ¿cuál es? Diego León, ¿cuál es el tema de hoy? Que yo les dije que consultaran. Factorización. ¿Cómo? Factorización. Factorización. Le escuché actualización, dije no. Entonces, Diego, ahí usted mismo, ¿qué es factorización? La factorización o descomposición factorial es el proceso de presentar una expresión matemática o un número en forma de multiplicación. Bueno, muy bien, en forma de multiplicación. Bueno, como ya estamos grabando, entonces yo creo que ya podemos empezar a decir qué es la factorización. Entonces, yo lo que quiero que ustedes
se den cuenta de lo que es la factorización, ¿sí? Es que se puede reducir a lo siguiente, a que la factorización es convertir o transformar sumas y restas en multiplicaciones, ¿sí? Nuevamente, ojo, factorizar es convertir sumas y restas en multiplicaciones. Es eso lo que significa factorizar. Que si nosotros pulimos más la definición, ¿sí? Entonces podemos llegar y decir, es transformar adiciones y diferencias algebraicas en producto entre factores, ¿sí? Entonces, ahí ya nosotros, desde el cálculo, por ejemplo, factorizar es hallar los ceros de un polinomio, ¿sí? Otro concepto muy importante del álgebra, que lo pueden encontrar también en algunos textos, es que factorizar es lo inverso a la multiplicación algebraica. Ahorita más adelante les voy a explicar. Entonces, como yo les decía, vamos a seguir el álgebra de Baldor para poder ver esta temática. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque el álgebra de Baldor nos resume estos temas en poquitas páginas y eso es lo que nosotros necesitamos, aprender a factorizar, pero de una manera rápida. Es decir, lo que ustedes veían en su bachillerato en 2 periodos, aquí tenemos que verlo en una clase, bueno, en 2 clases, la de hoy y la de lunes, ¿sí? Entonces, en el álgebra de Baldor, ¿sí? Se habla de métodos o casos, ¿sí? Eso precisamente es lo que se critica hoy en día. ¿Por qué? Porque realmente son más de 10 métodos o 10 casos de factorización. A pesar de que el álgebra de Baldor tiene unos casos especiales, tiene como 3 o 4 casos más, en realidad el proceso de factorización en álgebra podría tener más de 15 o 20 métodos, ¿sí? Porque, por ejemplo, ahí no está completar el cuadrado, ahí no está racionalizar el denominador de factores cuadráticos, ahí no hay coeficientes binomiales, bueno, unas cosas que después uno va aprendiendo por el camino. Pero nosotros aquí sí vamos a trabajar los siguientes métodos para que ustedes sepan cuáles son los que se van a trabajar. Factor común, ¿sí? Ese es el primero. El segundo, trinomio cuadrado perfecto, ¿sí? Ese es el segundo. El tercero, diferencia de cuadrados perfectos, ¿sí? Ese también lo vamos a trabajar. Trinomio de la forma x cuadrado, ahorita hago el cuadrado, más bx más c. Trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. Y suma y diferencia de cubos. Esos son los que vamos a trabajar. Con esos muchachos ya nosotros nos podemos dar por bien servidos, ¿sí? Desde que nosotros sepamos esto, dado el caso de que ya queramos profundizar más, pues nos va a quedar fácil, por ejemplo, ver el texto, ver un texto y aprender a factorizar los otros métodos, ¿sí? Entonces, como yo siempre les he dicho, en estas matemáticas básicas, en estas matemáticas generales, o como se llama la asignatura matemáticas discretas, lo que nosotros aprendemos es a empezar o a iniciar a leer matemáticas. Ya lo demás cuenta digamos, como por tarea del estudiante. En otras palabras, en ninguna universidad y en ningún curso se va a lograr ver toda la temática implícita en el módulo o en la asignatura, en la contenido programático de la asignatura. ¿Sí? Eso es muy difícil, muchachos. ¿Por qué? Pues porque el tiempo simplemente no alcanza. Entonces, uno lo que hace es darle las bases para que ustedes entiendan los temas principales, pero que dado el caso necesita estudiar el tema más adelante o necesita repasar el tema o investigar el tema porque le salió en otra, que tengan los medios necesarios
o los conocimientos necesarios para poder entender el tema que no se alcanzó a ver. Y así va a ser en todas las asignaturas. Lo digo porque yo trabajé en una universidad donde se veía la misma asignatura, ¿sí? Y tenía una intensidad semanal, una intensidad horaria semanal de 8 horas y ni por más se alcanzaba. Y eso que pues 8 horas semanales era harto. Entonces, y durante todo el semestre, ¿no? Entonces, pues lógico, uno creería que podía ver todos los temas y ni por más. Es muy complicado. ¿Por qué? Porque son temas muy, muy amplios. Entonces, los temas que vamos a ver son estos. Factor común, trinomio cuadrado perfecto, diferencia de cuadrados perfectos, trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c y suma y diferencia de cubos perfectos. ¿Sí? Bueno, aquí me faltó la p, perfectos. Bueno, ¿quién me recuerda a ver quién está así como concentradito? ¿Qué es factorización? Cualquiera de los conceptos que dije. ¿Quién alce la mano para poderlo tener en cuenta? A ver, ¿quién me lo dice? Giovanni, cuénteme, ¿qué es factorización? Le escuché que es lo inverso de la multiplicación algebraica. Perfecto, Giovanni, esa puede ser una definición, muy bien. Jorge Luis, cuéntenos. Su merced digo que es convertir la suma y resta en multiplicación. Eso, listo, también lo vamos a mantener así, ¿sí? Eso que acabo de decir, Jorge Luis, y que yo les acabé de decir, eso no lo van a encontrar ustedes en un texto. ¿Por qué? Porque está, como lo dije, con otros conceptos un poquito mejor elaborados. Pero para nuestra idea, ¿sí? Para nosotros tener como una visión general es eso, volver sumas y restas en multiplicación. Entonces vamos a iniciar por el factor común. Entonces, esto se aprende con ejemplos. Entonces, factorizar, ¿sí? Vamos a escribir aquí, factorizar el siguiente polinomio. Entonces, vamos a hacer este, a ver. 2x cuadrado y, ¿sí? Menos xz. Bueno, entonces, este es factor común. Vamos a hacerlo por el método de factor común. Eso no significa que siempre una expresión algebraica se factorice solo por un método, no. Hay algunos, por ejemplo, algunos trinomios que se pueden desarrollar por trinomio de la forma x cuadrado más bx más c y también se puede desarrollar por trinomio cuadrado perfecto. En este caso, nosotros vamos a hallarlo por factor común. Entonces, ¿por qué se llama factor común? Porque vamos a escoger cuál es el término que está, sí, o perdón, la expresión que está en ambos términos. En este caso vemos que es solamente la X, ¿sí? El 2 ni la Y me sirven, porque la Y solamente está en el primero, pero no está en el segundo. La Z no está en el primero, solo está en el segundo, entonces tampoco me sirve. Entonces, elegimos la X y escogemos siempre el menor exponente. En este caso, el exponente menor es 1, entonces lo voy a dejar así. Este señor, ¿quién es? Este es mi factor común, ¿sí? Vuelvo y repito, ¿por qué? Pues porque es el término que está en los dos, ¿cierto? Entonces, tan pronto terminamos de colocar mi factor común, abro paréntesis. Al principio yo explico esto paso por paso, pero ya muchos estudiantes se van a poder dar cuenta que no hay necesidad de hacerlos todos, ¿sí? No hay necesidad de hacerlos porque hay muchos que uno ya los hace mentalmente, pero en el parcial sí les aconsejo que los hagan todos, ¿sí? No interesa que se demoren un poquito más. Entonces, pónganle cuidado. X, este era el factor común. Abrimos paréntesis. Cogemos el primer término, ¿sí? 2x cuadrado y 2x cuadrado y lo dividimos por x, ¿sí? Es decir, cogemos el primer término y lo dividimos por mi factor común. Entonces, pónganle cuidado, 2 dividido en 1, pues me da 2. X al cuadrado dividido en x me da x. Y entonces, ¿por qué, profe? ¿Cómo así? Fácil. Aquí arriba es como si estuvieran 2x, ¿sí? Hay 2x arriba.
y abajo hay una sola X. Entonces, yo puedo eliminar una X de acá con una X de acá. ¿Y qué me resultó? Esta sola X. Y esta X es la que vamos a poner acá. ¿Listos? Por eso, X cuadrado sobre X me da X. ¿Listos? Y seguimos. Y dividido en 1, pues me da Y. Toca dejarlo ahí. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque aquí abajo no hay Y, no hay manera de simplificarlo, entonces queda Y. ¿Sí? Y este término lo colocamos acá. 2XY. Si ustedes se pueden dar cuenta, 2XY por X, pues me va a dar 2X cuadrado Y. Bueno, seguimos acá. Menos. Entonces ponemos aquí también el menos. Y ahora dividimos XZ, ¿sí? XZ, y nuevamente lo dividimos por el factor común. En este caso es X. ¿Qué sucede acá? Pues que simplemente se simplifican las zetas, ¿sí? Perdón, las X, qué pena, y me da Z. Y ese sería el resultado. Ya factorizamos esa expresión. ¿Por qué sabemos que lo factorizamos? Porque esto era una simple resta y lo volvimos una multiplicación. ¿Cuál multiplicación? X por, o factor, se puede decir de las dos maneras, X por 2XY menos Z. Y ese sería el resultado. Eso es factorizar por el método de factor común. Dudas, muchachos, algo que no les haya quedado claro. ¿Todo perfecto? Sí. Sí, señor. No, perfecto. Listo. Bueno, entonces vamos a hacer este último y ahorita sí ya la próxima, pues ya sí son puros ejercicios el próximo encuentro, ¿sí? Para hacer mientras grabo la videollamada, mientras, bueno, vemos aquí y cuadrado más x, perdón, sí, xy, z. Entonces dejemos aquí x a la 3 y dejemos aquí, bueno, y. Listo. Vamos a factorizar estos tres términos, eso sería un trinomio. Entonces, vamos a escoger nuestro factor común. 3, 6 y 1. No hay ningún número que los divida a los 3, excepto el 1, pues porque hay un 1 ahí, entonces no me presta. Ahorita les hago un ejemplo con los coeficientes que sean múltiplos entre sí, pero en este caso, pues no hay un número que los divida a los 3 diferente de 1. Ahora, X, miramos si X está en todos los términos. Entonces yo empiezo a mirar y sí están los X. Entonces, X, X y X. Entonces, esto sería igual a X. Ya este va a ser parte de mi factor común. Y miramos a ver cuál es el menor exponente. En este caso, como aquí está X a la 1, entonces lo dejamos X a la 1. Y. Y lo dejamos miramos que está en el primero, en el segundo y en el tercero también. Entonces, también lo dejamos ahí. ¿Sí? Y. ¿Qué pasa ahí? Pues que la Y, como está elevado a la 1, pues se deja elevado a la 1. Ahora la Z. La Z no me sirve porque está en el primero y en el tercero, pero no está en el segundo. Entonces, dejamos ahí y abrimos paréntesis. ¿Sí? Porque este va a ser mi factor común. Ahora, ¿qué es lo que hago? Nuevamente, como les estaba diciendo, 3x cuadrado z, ¿sí? Lo dividimos por xy, por xy. Entonces, ¿sí? 3 dividido en 1, pues 3. X cuadrado dividido en x me da una x, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque aquí hay 2 y aquí abajo hay 1. Aquí la y se simplifican. Y dividido en y, eso me da 1. Y aquí colocamos z. Entonces, como este resultado es el de la división, entonces lo colocamos acá. 3x, z. Menos, porque el siguiente término es menos. Y ya lo podemos hacer aquí, pónganle cuidado. 6 dividido en 1, 6. X y X se simplifican. Y cuadrado y Y
me queda una Y. ¿Sí? Vuelvo y repito, si hay dos Y arriba y una Y abajo, pues se va una Y. Más, y aquí ya terminamos, más X al cubo dividido en X. Entonces es como si, vuelvo y repito, aquí está X al cubo y aquí tenemos X. Entonces, tenemos 3 arriba, tenemos 1 abajo, pues me quedan 2 arriba. Es decir, al cuadrado, ojo, ¿sí? X al cuadrado. Y, hay una Y arriba, hay una Y aquí abajo, ¿sí? Entonces se simplifica con el factor común. Entonces esta Y con esta Y se va. Y por último, sería Z. Y ese es el resultado de este factor común. Entonces, como se dan cuenta, sumas y restas, porque aquí hay una resta, aquí hay una suma, y lo volvimos una multiplicación. ¿Cuál multiplicación? XY factor de 3XZ menos 6Y más X cuadrado Z. Entonces, muchachos, ese es el factor común, ¿sí? Ahorita vamos a hacer más ejercicios, otros dos, y pasamos al siguiente, a trinomio cuadrado perfecto. Son las 7:10, vamos a tomarnos 15 minuticos, un descansito pequeño, tomamos algo, y ahorita les vuelvo a enviar el enlace para tratar de ver, aunque sea 3 temitas más. ¿Listos? Voy a tomar el pantallazo para que lo tengan ahí en el grupo. Listos. Y dejemos de grabar hasta acá.